La gobernadora vuelve a quedarse con Ciari. Y normalmente cuando estas cosas pasan, que alguien se queda ahí me recuerda un poquito a lo que pasó Ricardo Rosselló con Raúl Maldonado. Que es gente que tiene tanta información y que es gente que es tan íntima, tan cercana, que tú no quieres que se vayan del equipo. Y mi impresión, y esto de nuevo mi impresión, es que aquí la gobernadora ha decidido bunkerizarse con esa bomba nuclear y quedarse con ella. Lo más reciente es que un tal doctor Diesel, oye, a quien no conozco, y que tiene derecho a dar su opinión sobre todas las cosas. O sea, aquí la gente la tiró la mala a doctor Diesel. Mire, doctor Diesel está diciendo que todo esto es una estrategia económica y política. Y yo, sí. O sea, probablemente, yo no sé, no me consta. Como la mayoría de las cosas. Pero casi siempre cuando surge algo en esta patria es porque alguien gana de que otro pierda. O alguien gana de que nada cambie. Porque es así. Ese es el sistema. Ahora, Adolfo, donde yo me pierdo de verdad es, todo el mundo, tú y yo sabemos que independientemente de que Ciari sea la persona más especialista, la non plus ultra, la Emily Guasibiri, la Ivy Queen de la vivienda y de HOT, los fondos de HOT están en problemas porque Estados Unidos, Donald Trump, no está en las de soltar chavo. Y está en las de aguantar. Y le ha puesto todas las restricciones y ahora con el cambio de firma más todavía. O sea que cada vez va a haber anuncios de que, como pasó la semana pasada, que se perdieron 90 millones de fondos de HOT. Y sabemos que los fondos CDBGDR están entrando en su fase final. De hecho, la licenciada Ariana Godró ha pedido, miren, dejen de estar hablando del tema del centro de inspección y vamos a ponernos a hablar de todos los fondos que están a punto de perderse, que son fondos de billones y cientos de millones. Las noticias no van a ser bonitas. Aparenta ser que las noticias van a ser noticias bien complicadas, donde se espera que probablemente tengamos números de pérdida de fondos en los cientos de millones o billones. Ahora mismo hay cerca de 1,000 millones aguantados en la oficina de Kristi Noem, la secretaria de Homeland Security. Por tanto, me hace pensar a mí que los anuncios de vivienda van a ser negativos en los próximos meses también, independientemente de este tema de... Así que cada vez, mi punto es que este tema no va a irse. Aunque le den el contrato de Cartec, que no tiene contrato del 2011, pero aunque le den el contrato Worldwide, y aunque le den el contrato a Cartec, o aunque lo que sea, y toda esa pelea de contratos, y toda esa pelea de si los carros van a pasar inspección o no, y si Ciara es la dueña o no, y si los enemigos de los Guasibri, y que si, whatever. Mi impresión, Adolfo, es que esto va a seguir. Porque, de nuevo, aquí hay no solo mucho dinero por cambiar la empresa que quiere llevarse los contratos y demás, sino que también hay una realidad de que económicamente la jefa de vivienda está en una posición de, aunque ella sea la patenaude por si acaso, pero es que no saben, era la segunda en mando de vivienda, es probable que como quiera que sea los fondos estén congelados y no consigamos los fondos, o no consigamos los constructores, o no consigamos la subasta, o los chavos ya no dan. Así que, Adolfo, ¿cómo tú lo ves? Mira, hay varios aspectos aquí que tú tienes que quizá dividirlo. Yo estoy en una posición parecida a la que plantea de alguna forma el licenciado Godró. Y las razones son bien sencillas. Este tipo de noticias, busca uno, o lo que tú quieras, va a traer como consecuencia de que donde están aguantados los fondos, van a leer periódicos y van a leer noticias y van a escuchar podcasts y van todo eso, porque mientras tú y yo hablamos aquí, muchas veces la realidad es que esos muchachos tienen igual. Oye, pueden coger al de México, ¿cómo es que se llama? Mencho. A Mencho y hacer toda una gran exposición de inteligencia para donde estaba él. No van a saber lo que dicen en Puerto Rico sobre asuntos que tengan que ver con fondos federales. Entonces, mi preocupación es, entonces, que yo lo he escuchado ya, de que exista una posibilidad de que pueda haber un monitor federal para los fondos federales en Puerto Rico. Si hay un monitor federal en Puerto Rico por parte de HOT para los fondos de Puerto Rico, el último que apague la luz. Porque
no vamos a poder. Si teníamos problemas ahora, va a ser muy difícil que lo podamos atender ya con un monitor, porque entonces sí la burocracia se triplica en tiempos de Trump, que son los más difíciles. Esa es mi preocupación. Hoy en día, gracias a este asunto, a su vez, yo creo que todo Puerto Rico es un experto en lo que sucede, aunque ya lo sabían, en las estaciones de los marbetes, en este caso de inspección. Pero todo el mundo sabe cómo tú llevabas la licencia por la mañana y la buscabas por la tarde. Todo eso, todo el mundo lo sabe. Eso nadie me puede decir que no lo ha vivido, ¿verdad? Quizás el Boy Scout de allí del barrio Amelia, quizás ellos pudiesen manejarlo, pero no funciona así la vida. Entonces sabemos cómo es que se maneja. ¿Quién es el Boy Scout de Amelia? En Amelia hay una manada. Hay una manada de Boy Scout. famosa de Boy Scout. No, Sí. de Bueno, no son Boy Scouts of Scout, ahora America. son de Scouts of America, sí. Es una manada muy eficiente allí, limpia en las playas y eso. Pero esos muchachos quizás no hayan visto nunca lo que sucede en una estación de inspección en los carros, ¿verdad? Pues puede ser. Pero en el caso de la secretaria de Vivienda, y yo te voy a ser franco, creo que la secretaria de Justicia tiene hasta el 9 de marzo para poder referir a el panel del FEI el asunto. Y la secretaria de Justicia no tiene mucho margen. Eso es básicamente referir o no referir en tanto y en cuanto puedan aparecer cosas. A mí me parece que esto es un asunto que va más allá de lo que puede ser si era dueña o si no era dueña. Aquí hay otros elementos que a mí quizás son los que hay que plantear sobre el tema administrativo de lo que sucedió con los malbetes o lo que sucedió que se referían, no se referían, que para mí ese de fondo puede ser, es el asunto principal. Pero más allá de ese tema y directamente con la secretaria de la vivienda, que como te digo, yo no dudo lo que tú planteas de que esto es un asunto también de que algo ha sucedido en el camino donde alguien parece que le pisaron un callo y está, porque ya vamos para la cuarta semana, Jay, cuarta semana. Demasiado. Cuarta semana. Esto es un asunto que ya llevamos un mes hablándolo. Por eso, pero entonces... ¿Tú has escuchado algún otro tema en Puerto Rico en el último año que dure un mes? El agua. El agua ha sido recurrente. Sí, pero el agua... Bueno, pero es que... Es sobre asuntos particulares, pero también es porque hay dos neuronas brincando cuica en una gente ahí que parece que... Bueno, no me provoque. Pero, Adolfo, tú y yo sabemos que el asunto de la Secretaría de la Vivienda no muere porque aquí hay gente que va a seguir sacándole cosas a la Secretaría de la Vivienda porque hay una pelea interna a matar y hay que decirlo. El PNP vuelve a tener dos bandos. Oye, que siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Siempre hay bandos en los partidos, eso es normal. Y hay un bando, especialmente en un partido con tanta primaria, pues se van reajustando los planetas y los que eran enemigos ahora son amigos y los que eran amigos ahora son enemigos. Y eso pasa así todo el tiempo. Yo recuerdo cuando en un momento dado, Ramón Rosario, por ejemplo, era el gran estratega de Pierluisi y de repente era el gran estratega de Ricky. Eso pasó. ¿Y por qué? Porque pues así, y era muy cerca, y era muy bueno con Ricky, porque era la persona que tenía buena relación con Rivera Chats, relación que ya no está. Ya no existe. Que ahora es pues otra cosa. Y lo uso como un ejemplo. Y parte de lo que está ocurriendo. Y la gente de Pierluisi y la gente de Ricky se tiraban a matar y terminaron siendo compañeros de, ¿cómo decir?, de mesa. Bueno, no, en inglés la frase es politics makes strange bedfellows. O sea, la política hace extrañas relaciones de cama, ¿verdad? Tanto así de que intimidad. lo llevó al cierre de campaña, ¿te acuerdas? Que lo llevó allí Me acuerdo. Y eso es parte de la política. Y la semana que viene vamos a ver el PNP en Washington. Y va a estar Ricky. Y va a haber, pues probablemente, va a haber... bueno, porque la porque semana que viene es con la ciudadanía americana. Y el martes, el lunes es el Día de la Ciudadanía Americana, donde a Puerto Rico lo embarró el águila. Por si acaso, embarró el águila. Es lo que se dice cuando usted juramenta la bandera de Estados Unidos, ¿verdad? Juramenta la ciudadanía. Y no lo dices despectivamente. No lo digo despectivamente. Si hay gente no lo digo despectivamente. Yo soy ciudadano americano y el orgullo lo llevo. Y nací en Chicago y el orgullo lo llevo. Y me encanta tener la ciudadanía americana. Y me gustaría tener la europea también, pero pues honestamente, si me van a escoger,
La americana yo la cojo. Ok, From sea to Shining Sea. así es. Con sus defectos y virtudes, porque dentro de todo es la menos mala. Y a usted no le gusta, qué bueno, me alegro. Coja la rusa, ¿veis? Coja la de Arabia Saudita o la de Irán. La que usted quiera, coja. Que tiene un montón de defectos. Sí, un montón de defectos los tiene. Como los tenemos todos. Bueno. Y ahora mismo Europa está pasando una situación de que pues se sentó a depender. Oye, qué bueno era mientras la defensa mía dependía de que otro pagara, pues yo pagaba el servicio social universal, educación gratis, todo eso está chévere y está bueno y yo creo en eso, todo eso, pero hay un costo y eso me lleva a otro tema que vamos a hablar ahora, el tema de las pensiones y la factura energética. Y yo sé que la gente está harta o le puede hartar a alguna gente el tema de Ciari. Pero Adolfo, te tengo que plantear lo siguiente y terminamos. A mí lo más que me preocupa de todo lo que ha pasado es que se está dando la imagen de la gobernadora de algo que no había pasado antes. Corrupta. Eso no había pasado. Y yo no estoy diciendo que lo es, porque yo no tengo prueba de que Jennifer González sea una persona corrupta. Pero ¿de qué manera tú me dices eso? Pues eso voy. Cuando hizo el referido a obras públicas y no le pide a Hacienda y Justicia que investigue, da a entender que quiere mapuchar el caso. Porque la investigación realmente es una investigación sobre el tema de Hacienda. Es el tema de que los fondos públicos no llegaron al erario público. Y eso es un problema, Adolfo, porque cuando tú dices que investigue obras públicas y no pides que justicia se active igualmente, y entonces pasan los días y sale más información, y lo que hay es que entonces utilizan a la fortaleza, que es una barbaridad, que la asesora legal de la gobernadora sea el bufete de abogados que le firma la declaración jurada a la que está defendiendo a Ciari y tirándole al investigador. Empieza una rueda a correr que da a entender que aquí hay un ejercicio de defensa en vez de dejar que ocurra lo natural. Y eso es un problema. Tanto abogado que hay. Por eso, Adolfo, dime tú, ¿cómo se te ocurre usar el bufete de la asesora legal de la Fortaleza para firmar la declaración jurada de la persona que está diciendo que el investigador es el malo y la investigada es buena? O sea, ¿cómo se te ocurre? Pues que puede ser verdad. Que puede ser cierto, pero tú no usas el bufete de la Fortaleza, porque si tú usas ese bufete, estás haciendo ver como que esto fue una instrucción de la gobernadora que le pidió al bufete de abogados, lo cual puede ser falso, pero es la imagen que das. Y yo creo que como asesor legal de la Fortaleza, ya es un malpractice. Ya yo elimino el contrato. Es un malpractice. Eso, legalmente hablando, es un conflicto ético. Hay un conflicto inherente. Tú eres el asesor legal de la gobernadora en Fortaleza y en una investigación tú asumes una posición de una declaración jurada. Y alguna gente dirá, Jay, pero es que una declaración jurada no tiene un ejercicio de que yo la tengo fe pública, una fe pública para afuera. Eso fue lo que se dijo para afuera. Sí, pero la imagen no es esa. Y tú estás hablando de políticos. Y en un país con 18,000 notarios, no, es como 8,000 notarios en Puerto Rico. Tú tienes que coger... o sea, y eso es algo que yo creo que la gobernadora no tiene como mote. La gente puede pensar que ella es muy jangueadora, mucho de party, la gobernadora no. pero por eso, pero Adolfo, aunque no lo sea, a Rivera Chatz todo el tiempo está diciendo esto de Politank y esto de Francisco Domenech. Y entonces pasa esto otro, que by the way, en esta Rivera Chatz como que no ha... ¿Qué ha pasado con los Buenos Días Puerto Rico de Ciari? Que no hay mucho. Lo que hay es que como que no. Que en el Senado ella lo dijo. Por eso, pero, ¿sabes? Uno esperaría que Rivera Chatz, siendo tan vocal y tan Buenos Días Puerto Rico para tantas cosas, en este tema que ha sido la gran controversia, que lleva un mes, no tiene participación. Lo que pasa es la investigación, lo que pasa es la que interpelación. Viendo el comportamiento del presidente del Senado, pues él nunca se ha comportado, por lo menos en tiempos recientes, desde que la gobernadora es gobernadora, es muy amigo de la gobernadora o de la administración de la gobernadora. Y pues, yo no digo, voy a decir enemigo, pero tu persona no simpática en este momento tiene las barbas en fuego, pues tú lo dejas ahí tranquilito, Pero eso no es lo que pasa en otras cosas. Déjalo en agua que ablanda.
Bueno, porque hay unos intereses más que otros. Déjalo que hierva, que eso hablando. Déjalo que hierva. sí, o sea, mira, y uno conoce a los muchachos, ¿verdad? No porque uno los conozca en el plano personal, pero 1 más 1 es 2 siempre. Siempre, no importa quién lo diga. Y si esa gente lleva sumando 1 más 1 toda la vida, pues tú te das cuenta por dónde van y por dónde se van comportando. No solamente uno particularmente, sino todos ellos. Pero yo te voy a decir, en el caso directamente de la gobernadora, el planteamiento que tú haces de la posibilidad de una intención, yo sé que puede haber gente que va a decir mil cosas, pero de ahí a partir de que la gobernadora sea una persona corrupta, yo no lo creo. Yo estoy dando la imagen, no que lo Sí, sé. sí, yo de acuerdo, pero no me parece. Ella puede, como tú dices, tener una imagen para una gente que no le gusta porque corre motora. Asunto que se lo perdonaban a otra gente. Rosselló fue panadero, Rosselló fue gasolinero, Rosselló fue basurero, y nadie le importaba, ¿sabes? Pero pues eso es otro tema, ¿vale? Eso para otro día quizás. Pero sobre el asunto de la secretaria de la vivienda, que el argumento es que esto es un planteamiento de porque ella es una persona muy cercana a la gobernadora. Bueno, eso tú lo puedes entonces utilizar para los dos bandos. Puede ser que entonces, porque sea una persona muy cercana a la gobernadora, es que la apuntan a ella. Claro, aquí hay evidencia de que aparentemente hubo una situación. Y se plantea también ahora de que la gobernadora tiene en su falda en lo que es el informe del Departamento de Obras Públicas. Y a su vez, el no pensar que el Departamento de Justicia iba a tener alguna intervención en este asunto, me parece que es ser de Boy Scout, ser demasiado Boy Scout, porque si no lo hacías tú, porque la Secretaría de Justicia podía actuar mutuo propio, por el mero hecho de tener conocimiento público, porque así tiene la disposición en ley. O tú piensas que la oposición no lo iba a hacer. Pues claro que lo iba a hacer. Entonces, si lo hacen, te obliga a investigar. Por eso me hace pensar que es un mal práctica aquí y que la gobernadora está buscando evitar que este caso se siga ampliando. Y mi impresión, Adolfo, es que al ella actuar como ha actuado y la fortaleza actuar como ha actuado, deja mucho que pensar del nivel de, eh, no voy a decir control, pero del nivel de contacto con la secretaria de la vivienda. Porque si tú ves, esto ha seguido hinchándose e hinchándose e hinchándose. ¿Por qué? Pues porque lo que ha habido ha sido un mal practice tras otro. O sea, lo que ha habido es, ahora mismo la secretaria de vivienda no. O sea, ¿tú crees que a mí me están barriendo el piso todos los días conmigo y yo no hago una conferencia de prensa para aclarar el asunto? Y yo soy la secretaria de vivienda, porque vamos, si soy yo, Jay Fonseca, que se chave, pero la secretaria de la vivienda. ¿Y no será una recomendación de alguien? Bueno, probablemente, porque quizás si habla, se acaba de Quizás tirarse. sea una recomendación de alguien, porque también el comunicado de prensa que se hizo, pues, no ayudó tampoco mucho. O sea, el Por comunicado eso, de prensa no ayudó mucho en este asunto porque es en que su momento. Yo en eso creo, como hizo Aníbal Acevedo Vila. ¿Te acuerdas aquella conferencia de me prensa que acuerdo, duró 1000 horas? me acuerdo. Yo en eso creo. Yo creo a pie juntilla de que ese debería ser muchas veces la estrategia. Vamos, aquí estamos. Cuentas claras están aquí. Usted piensa lo que usted quiera, pero esto es lo que hay y lo que pasó. A- Aquí lo que pasa también, llevamos 4 semanas. Adolfo, ¿cuánto trabajo puede costarte si tú eres la secretaria de la vivienda hacer una conferencia de prensa y decir, mire, este negocio es de la familia? Por descuido, nunca me salí de la corporación. Y la verdad es que pues la corporación siguió allí operando, pero yo no tenía ninguna injerencia del día a día. Y si bien es cierto Que probablemente así fue. Oye, que yo pienso que pero, eso es. pues chévere, si bien es cierto que esa es la realidad, yo entiendo que puede verse mal mi participación y les garantizo, y les pido que me den la oportunidad para demostrarle que ese no es el caso, que aquí no hubo una intención. Simplemente el negocio de la familia lleva 800 años operando y siguió operando y yo tengo cero injerencia. Eso la gente lo puede entender. Obviamente partirías de la premisa de que no va a haber documentos que te desmientan y quizás ese es el problema. Y solicitudes que te desmientan y el informe de ética que te desmienta. Yo creo que la gente puede entender perfectamente a mí, la verdad es que eso estaba allí hace tiempo y yo ni no chequeé. Iba a decir, Mariano Gales, pasó esto y esto y esto. Sí, pero hay unas diferencias que podemos establecer. Dicho eso, yo creo que el caso de Mariano Gales es lo mismo. Yo honestamente siempre dije, mire, ese caso para mí es lo mismo. O sea, puede pasar que alguien de verdad
en un momento dado fue parte del negocio de la familia y de repente siguió haciendo otras cosas y nunca sacó su nombre de agente residente. Y eso te hace tener una intención criminal de coger, etcétera, etcétera. Yo creo que no. Ahora, de nuevo, lo que ha sido para mí peor es el cover-up. O sea, es el intento de sacarte las barbas del fuego. A mí me parece que ha sido peor que el acto en sí mismo. Porque todo lo que ha pasado después, el esconderse, todas las otras cosas, para mí han sido peores. Y me parece que esto es a lo Watergate. El delito original era malo. El intento de encubrir es 1000 veces peor. Y si esto sigue, ¿cómo tú vas a dejar que esa persona sea la que tenga a su cargo todos los fondos de la recuperación de la vivienda, de los fondos de los planes 8, de la vivienda asistida, de los fondos de los residenciales públicos, de toda la vivienda estimulada en Puerto Rico y todos los fondos CDBGDR, que son los que dependen de la Autoridad de Energía Eléctrica para reconstruirse? O sea, tú creaste un monstruo de algo que pudiste haber detonado de inmediato, pero al no detonarlo de inmediato y tener un control, en el intento de encubrirlo se convierte en una explosión nuclear cuando pudo haber sido una granada. Sí, pero el informe del DITO eventualmente va a ser público. Pero es que el informe ya encontraron, ya estaba escrito. ¿Qué pueden encontrar ahora? Si ya estaba escrito diciendo que había más de 400 irregularidades y 1900 anteriormente. Pues por eso ese informe tú no lo vas a poder tapar, tú no lo puedes tapar. O sea, lo que te quiero decir es, el encubrimiento es porque por tiempo, o sea, lo vas a encubrir por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pero eventualmente es inevitable que ese informe sea público y todo el mundo lo vea. Es más, es peor porque entonces si tú lo dejas y haces lo que tú planteas, vas a seguir repitiendo hasta el infinito. Vamos a seguir hablando de este asunto del CIARI por tanto, hasta el infinito. Por tanto, el malpractice, y está dándole una excusa más a Trump para que no recongele los fondos. A mí, esa es la parte donde, honestamente, te digo... Menos mal que quede en español, ¿verdad? Que no, si fuera en inglés. Sí, pero hay muchachos que hablan en español. A la resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros